Bueno, les damos la bienvenida una vez más a Comprensión de los Tiempos Actuales, a la clase del libro de Romanos explicado con el pastor Juan Marcos Perpich. Hoy vamos a estar viendo Romanos capítulo 12 y vamos a orar. Señor, gracias por este tiempo, por tu palabra y pedimos que a través de este capítulo podamos aprender muchas verdades que sean aplicables a nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a ser hacedores y no solamente oidores de tu palabra. Bendice al pastor Juan Marcos y bendice a cada oyente en el nombre de Jesús. Amén. Pastor, Dios le bendiga. Bienvenidos todos a continuar en Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12 ya empezamos la parte práctica. Ya hemos visto el plan de Dios en grande para la humanidad en capítulos 9, 10 y 11. Entonces ahora vamos a capítulo 12. Uno pensaría de ir de capítulo 8 al 12. Sería muy fácil en cuanto como al pensamiento. Así. Entonces, Romanos capítulo 12, la parte práctica después de ver el plan de Dios en grande. El comentarista William Barclay dice que Pablo siempre termina sus cartas con consejos prácticos. Entonces, vamos a ver consejos prácticos. Oremos, Padre Celestial, te damos gracias que podemos continuar en Romanos explicado. Gracias por este capítulo 12 que queremos ver en el día de hoy. Señor, tu palabra es práctica. Tu palabra nos da consejos. Señor, nos da lo que necesitamos para el día de hoy. Bendícenos, bendice a cada uno, Señor, en este webinar te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, el comentarista Evis Carballosa dice, la práctica de una conducta genuinamente cristiana se demuestra mediante la humildad y el amor. Eso es lo que vamos a ver en capítulo 12, la humildad y el amor. Capítulo 12, versículo 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Entonces podemos observar, dice hermanos, así que hermanos, la referencia a ser hermanos nos hace recordar nuestra justificación. Nosotros, porque somos justificados, somos hermanos en Cristo. Y dice, os ruego. Entonces Pablo está rogando a los romanos. Esto muestra que todo está así predestinado, todo está determinado, todo está ya hecho, no hay nada que uno pueda hacer, ¿cierto? No, lo contrario, si Pablo está rogando a la gente, entonces significa que la gente puede tomar su decisión. ¿Te has dado cuenta que en el ministerio, pues las personas toman sus decisiones? ¿Te has dado cuenta? Y que nosotros estamos aquí, no estamos dictando a la gente, estamos rogando a la gente. Pablo está rogando. ¿Quién aquí ha rogado a las personas? Bueno, Pablo dice, os ruego. Ahí el libre albedrío del hombre. Dice, por las misericordias de Dios. Me fascina que dice misericordias, o sea, en plural. ¿Quién aquí ha experimentado misericordias en plural? No una sola, sino que Dios en muchos momentos, en muchas maneras, y dice pues que las misericordias del Señor son nuevas cada mañana, plural, no es una sola. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos.
Entonces, esta frase nos hace recordar cuál doctrina que hemos venido viendo en Romanos. Pues sí, la santificación, que presentéis vuestros cuerpos. Esta es la santificación. Estamos en la santificación, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Aquí tenemos, cuando dice sacrificio vivo, tenemos una paradoja. Una paradoja es una aparente contradicción. La gente dice, uy, la Biblia tiene muchas contradicciones. Yo siempre digo, sí, claro, sí y no. Bueno, nosotros sabemos que la Biblia no tiene contradicción. Pero sí tiene paradojas. Entonces, ¿qué es una paradoja? Pues sí es una aparente contradicción. ¿Y cuál es la aparente contradicción aquí en Romanos? Es que Pablo dice sacrificio, que quiere decir muerte, es que un sacrificio es una muerte, un sacrificio vivo. Entonces, ahí tienes contradicción. Esa es una contradicción. ¿Cómo es que uno va a tener un sacrificio vivo? Bueno, es una aparente contradicción, es una paradoja, ¿sí? Entonces, el sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Nota la aplicación de la doctrina de la identificación con Cristo. ¿Te acuerdas que somos identificados con Cristo? Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Entonces, esto es la presentación así de nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Vamos a aplicar esta doctrina de la identificación con Cristo. Entonces dice que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Quieren decir conmigo? Culto racional. La palabra culto en griego es la palabra latreia, que significa adoración. Los que son de trasfondo de la religión católica reconocen la latreia, que es donde carga la hostia. ¿Cómo se llama? Es un recipiente, es un artículo y puede ser hasta de oro. Pues, un católico reconoce muy bien la latreia porque están cargando a Dios. Entonces uno rinde su adoración a la hostia que es Jesucristo. Y por eso cuando uno pasa por la Iglesia Católica, pues uno, ¿sí? Cuando uno está en la misa, ¿cuándo fue la última vez que estuviste en misa? Y entonces uno entra y reverenciando la presencia de Dios, ¿sí? Entonces, pues después se acomoda en la capilla. Entonces, la palabra latreia es adoración, es culto. Entonces dice que cuando nosotros presentamos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, eso es nuestro culto, ¿sí? Mi culto a Dios no es pasar por una iglesia y reverenciar, y no es adorar a una hostia, no, mi culto, mi adoración es otra cosa. Y dice aquí, es nuestro culto racional. La palabra en griego para racional es lógicos, que de ahí mismo sale la palabra en español de lógico. Es la misma palabra, griego y en español. La diferencia es que en griego es con K, lógicos, y en español es lógico con C. Entonces, ese es lógico. Nota que realmente vivir para Dios con toda
como decimos, vamos a hacerlo con toda, es lógico. Es lógico. O sea, rendir adoración a Dios con mi cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, es lógico. O sea, la adoración es lógico. Por las misericordias, es lógico adorarle a Dios. O sea, vivir para Dios con toda es normal, es lógico. Jesús dijo a sus discípulos, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer hicimos, pues es lógico. Es lógico. Uno dice, bueno, dedicaste tu vida a servir a Dios. Amén. Pues es lógico. Es nuestro culto racional. ¿Cómo pudimos haber hecho otra cosa? ¿Sí? Y preguntan, ¿y fue difícil dedicar y servir al Señor toda su vida? No, en comparación en cuanto a lo que es hacer una vida donde mi culto no es al Dios verdadero. Eso sí me parece difícil. A veces la gente dice, uy, la vida cristiana es difícil. Ay, por favor, la vida sin Cristo es difícil. Sí, la vida digo, la vida como debe ser, que es lógico, es presentar mi cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Ese es mi culto racional, es lógico. Bueno, nota, presentar nuestros cuerpos es que la obra de redención tiene que ver con el espíritu, alma y cuerpo. Date cuenta que el cuerpo no queda por fuera del plan de Dios. Los griegos, ellos enfatizaban el espíritu y ellos realmente para ellos el cuerpo fue como una carga, como, ay, no, mejor dicho, ¿qué hacemos con este cuerpo? Tenemos que vivir en el espíritu, o sea, presentar el cuerpo a Dios es un concepto raro para los griegos porque ellos realmente no, pues algunos reconocen que estamos hablando del gnosticismo en este momento. Gnosis significa ciencia, conocimiento, y el gnosticismo, pues es como una filosofía, es un pensamiento que tiene el cuerpo como algo malo, que uno quiere es el espíritu, que un nivel de conocimiento, así, entonces en el gnosticismo hay como dos bandas, dos maneras de pensar. Por un lado, dicen que el cuerpo sí es terrible y que hay que hacer es flagelar al cuerpo, es negar al cuerpo, es pegar al cuerpo. Y por el otro lado, es decir, bueno, no importa lo que tú hagas con tu cuerpo, porque tu cuerpo no sirve, no es nada. Y entonces, pues, alguien dijo, pues, mi espíritu es para Dios, pero mi cuerpo es para las muchachas. Entonces, pues, sí, realmente no importa lo que tú hagas. Y uno ve en la iglesia, pues, mucho pensamiento griego, gnóstico, donde las personas dicen, no, en el espíritu yo estoy con Dios. En el espíritu estoy con Dios. Estoy con Dios y con mi cuerpo, pues no importa. Entonces, el cristiano moderno se excusa de muchas cosas, porque no, eso es con mi cuerpo, pero yo, en mi corazón, en mi espíritu, yo estoy con Dios. Pero no, aquí estamos hablando del cuerpo. La palabra en griego para cuerpo es la palabra soma. Y entonces, recordando, en el Nuevo Testamento, el cuerpo es para el Señor, según 1 Corintios 6. También el cuerpo es mortal, es corruptible. Eso sí es cierto.
eso sí es cierto que es corruptible, es temporal, es mortal. Y el cuerpo, desafortunadamente, ahora viene el problema, es instrumento de la naturaleza pecaminosa. La naturaleza pecaminosa pues se expresa a través del cuerpo, ¿sí? Actúa el cuerpo mal en dado momento. Y la realidad, ¿sí? El cuerpo tiene que ser controlado, tiene que ser sujetado. Pablo habla de esto y dice, si no, pues él será descalificado, ¿sí? Eh, ¿Te acuerdas que hablamos en Romanos 11 de los dones y el llamamiento son irrevocables? Pues eso está hablando de Israel, de la nación de Israel, pero no en la vida del cristiano. Pues él tiene que controlarse, tiene que sujetar su cuerpo. Pablo habla de esto en 1 Corintios 9, o si no, él será descalificado. Bueno, y el cuerpo se consagra a Dios, es lo que estamos viendo aquí en Romanos capítulo 12. Qué lindo presentar en nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, es nuestro culto racional. Y en Romanos 8 nosotros vimos que el cuerpo será redimido. ¿Sí? Que Dios tiene un plan. Date cuenta que todo que ha hecho Dios, que sí, es que pues Dios eligió un pueblo y uno dice, ay, pero eso no resultó. Sí, pero Dios tiene la respuesta. Y Dios hizo el universo y Dios hizo el hombre, pero no, el hombre ha hecho mal y todo, y esta tierra se ha dañado y no sé qué. No, pero Dios tiene el remedio. Y el cuerpo, Dios hizo ese cuerpo. Y uno dice, ay, pero tanto problema con el cuerpo. Sí, 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 entiendo. Pero no, el cuerpo será redimido. No tire la toalla. ¿Sí? No, no piense, no, lo de Dios no resulta. No, lo de Dios va a resultar. El cuerpo será redimido. Bueno, nota la verdadera adoración, como tenemos la palabra latria, la verdadera adoración es lo que uno hace con toda su vida, con su cuerpo. Uno dice, bueno, voy a la iglesia para alabar y adorar a Dios. Amén, amén. Pero también voy a mi trabajo el lunes. Voy a la fábrica, voy a la oficina, voy a los campos, voy a la universidad. Todo lo que yo hago, ¿me entiendes? Es culto a Dios. Es mi culto racional a Dios. Lutero tocó esto. Él dijo que un campesino ahí trabajando los cultivos está adorando a Dios igual que el cura en la iglesia, ¿sí? Entonces, todo lo que yo estoy haciendo es lavando la loza. ¿Quién aquí alaba al Señor lavando la loza? Vamos a tener un seminario sobre lavar la loza. Poner significado espiritual a lavar la loza. Bueno, hacer el aseo. Bueno, eso sí ha sido un resultado de nuestro encierre, que mucho hombre se ha metido en la cocina. Un hermano me dijo ¿y qué pasas tu tiempo? ¿Sí? Que no puedes salir de la casa, ¿no? Que estoy sacando el brillo de las ollas. Y, no, pero buenísimo. Me dijo, sí, 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 pero a mi esposa le dio que va a sacar todo lo viejo de la casa. Entonces estoy preocupado. Bueno, ok, todo lo que yo hago, no solamente el domingo, uno habla del cristiano dominguero, ¿sí? ¿Qué es un cristiano dominguero? Pues adora a Dios el domingo, maravilloso, pues gloria a Dios por poder adorar a Dios el domingo, pero no es que adoramos a Dios todos los días, cada momento, cada acción, presentamos nuestros cuerpos a Dios. Siguiendo, Romanos 12, versículo 2, dice, no os conforméis a este siglo,
sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Vamos a enfocar en la palabra siglo. Dice, no os conforméis a este siglo. La palabra siglo en griego es la palabra aion y se encuentra en Primera de Corintios. Dice Pablo, no ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo. Esa palabra es aion y es la sabiduría del mundo. Y dice, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría, no de este siglo, aion, ni de los príncipes de este siglo, aion, que perecen. Y dice, nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, aion, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Y a los Gálatas, Pablo dice, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo, siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios. Entonces, esa es una palabra importante, siglo. Dice, no os conforméis a este siglo. La palabra siglo, pues aion tiene como el concepto de época, de tiempo, como uno diría el tiempo de los trolley. En Bogotá hubo una época, un aion, en que se usaba el trolley en el centro. Y en muchos lados de la ciudad, el trolley. En muchas ciudades del mundo, San Francisco, pues todavía lo tienen allá. Entonces la gente pregunta, ¿no sería bueno volver al siglo de los trolley, al aion, al tiempo, pensando como en tiempo? Pero hay otra palabra que también se usa aquí en la Biblia cuando vemos no conformarnos, es la palabra mundo. En griego la palabra es cosmos. El apóstol Juan usa esto mucho, el término cosmos. Y cosmos se refiere al orden, al arreglo, cosmología ahí de embellecer. Uno dice, está combatiendo contra la naturaleza. Sí, está ahí haciendo poner orden en su presentación. Orden, arreglo, sistema, el mundo. Santiago dice, guardarse sin mancha del mundo. Pedro dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Entonces, pues estamos hablando de no ser conformados a este siglo, a este mundo. Nota, número uno, este mundo va en contra de Dios. Este mundo es como una corriente, es como una dirección. ¿Sí? Hay un dicho, el pez que va con la corriente está muerto. ¿Sí? Uno dice, ¿cuál es el pez que va con la corriente? Pues el pez muerto. Si tú vas con este mundo, si tú sigues a este mundo, si tú sigues a Facebook, si tú sigues lo que dicen en la universidad, lo que pasan por el noticiero, estás muerto, ¿sí? Porque el pez que va con la corriente está muerto, ¿sí? El pez que va contra la corriente tiene vida. Entonces, este mundo va en contra de Dios. Segundo, hay una mente, digamos, un poder, un Dios detrás de este mundo. ¿Sí? Y Juan, el apóstol Juan es quien destaca esto mucho. Él dice en 1 de Juan 5:19, el mundo entero está bajo el maligno. ¿Sí? Este mundo está bajo el maligno.
La nueva versión dice, está bajo el control del maligno. La nueva traducción viviente dice, está controlado por el mundo. Yo me acuerdo como niño una canción que dice, He's got the whole world in his hands. He's got the whole world in his hands. ¿Sí? Ay, qué lindo. Él tiene todo el mundo en sus manos. Sí, me acuerdo cantando eso y pensando como un niño, pero ¿en manos de quién? Y viendo cómo este mundo va, yo no sé, ¿sí? Y entonces, pues preguntándome, pero ¿este mundo está en manos de quién? La Biblia dice el mundo entero está bajo el maligno. Y en Juan 12:31 dice, ahora es el juicio de este mundo, este cosmos, este mundo. Pues no vamos a conformarnos a este mundo porque está bajo el juicio. Dice, ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. En Efesios, Pablo dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. ¿Te acuerdas que dijimos que este mundo tiene como una dirección? Está yendo en una dirección. Uno dice, ay, pero ¿qué pasa con este mundo? Pues este mundo está yéndose, ¿sí? ¿Hacia Dios? No. Lamento informarte que este mundo no está yéndose hacia Dios, está yéndose a lo contrario. Entonces dice, siguiendo la corriente de este mundo, conforme, ese es el punto, es que hay alguien detrás de esto, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entonces, cuando Pablo dice, no os conforméis a este siglo, entonces, pues estamos viendo que este mundo se está yendo por donde no es y que hay alguien detrás de todo eso. Entonces dice que no os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Nota la palabra conformarse, que vimos no os conforméis, conformarse, la raíz en griego trae la palabra esquema y de griego, esquema tenemos esquema. Nosotros hablamos de esquemas, que hay diferentes esquemas. ¿Y qué es esquema? Esquema es un patrón de pensamiento o comportamiento. El mundo tiene muchos esquemas, ¿sí? Y el mundo trata de moldear a uno, hacer a uno conforme, ¿sí? Si tú dices en el colegio, en la universidad, algo que el profesor no piensa, entonces ya tú te perjudicas y tu nota puede bajar. Sí, nuestra hija en la universidad, una vez en una clase le dio, ya no aguantó más y habló. Y en 4 años de sacar 5 en todas las materias, en una sola sacó menos. Adivina cuál curso. El curso donde ella sí se opuso a lo que decía el profesor. Si tú dices en tu trabajo lo que tú piensas, entonces pierdes el trabajo. ¿Sí? Ya se está viendo eso, porque la gente está siendo acondicionada la gente sabe que no es cierto lo que insisten que uno diga, pero si dicen algo, pierden su trabajo bueno, sufren, realmente hay consecuencias. Entonces, pues es una presión para hacer conformar a la gente. Y uno dice, ay, sí, pero qué bobada. Uno dice, bueno, si quieren ver, creer esas cosas, ya, ¿qué importa? No, eso importa muchísimo, muchísimo, que hayamos tolerado esto, ¿sí? ¿Por qué? Porque la gente está acostumbrándose a aceptar, a vivir la mentira, ¿sí? Esto no es de Dios. Si uno dice, pero sí,
ese alcalde, pues dice esas cosas, pero ¿qué? Sí, no, es que la gente está ya conformándose y entonces ya uno llega a tener una sociedad donde pues todo el mundo está viviendo una mentira, ¿sí? Y uno dice, pero yo no creo en esa mentira. Sí, pero estás viviéndola. ¿Sí? Tú no levantes la voz porque puede haber consecuencias, no hay nada que tú puedes hacer en cierto punto. Hay una ventana donde uno sí puede actuar, pero esa ventana se cierra y se quita. Pero el problema es para la siguiente generación. Ellos sí van a creer esas cosas. Bueno, entonces el mundo tiene muchos esquemas y el mundo trata de moldear a uno su manera, a su manera de pensar y actuar. Bueno, a lo que quería llegar es que los esquemas de este mundo cambian. Es que son como modas, ¿sí? Yo me acuerdo estando como un niño teniendo un temor en el colegio. Nos metieron un temor ¿de qué? Pues de la guerra nuclear. Yo me acuerdo 5 años de edad escondiéndome, hacíamos prácticas, ensayos de escondernos debajo de los escritorios, 5 años de edad porque iba a haber una guerra nuclear y no podía, yo me acuerdo 5 años siendo instruido a no mirar. O sea, cuando estalla la bomba nuclear, no mirar. ¿Por qué? Porque si tú mires, entonces pues te quema las córneas. ¿Sí? 5 años de edad en el colegio nos enseñaron eso. Y bueno, cuando ya estoy en el colegio, ya más mayorcito, pues ya están diciendo que va a haber hambre en el mundo. Todo el mundo va a morirse de hambre. Entonces, pues estuvimos ahí. Y después me acuerdo cuando saliendo del colegio, lo último fue global enfriamiento, el enfriamiento global. ¿Sí? Nos tenían con eso, ¿sí? Y entonces, pues ya va uno pasando de modas. Estas son modas, ¿sí? Eso es como una ciencia popular, ¿sí? Eso no es ciencia genuina, ¿sí? Y entonces, pues, el mundo tiene sus modas, sus cosas para hacer por temor. Esa es la manera que tú haces que la gente haga lo que tú quieres, es meterles temor. Entonces, los esquemas del mundo cambian como modas. Y el punto es no dejarse formar por este mundo. Nota, siguiendo, dice transformarse. ¿Sí? Transformados, tenemos que ser transformados. La raíz en griego de la palabra transformarse es morfe, y es la forma o elemento esencial que no cambia. Lo exterior puede cambiar. Tú tienes, por ejemplo, metamorfosis, ¿sí? Pero lo interior no cambia. Un cristiano es cristiano en todas partes, en todo lugar, ¿sí? Porque lo que tenemos, así la esencia de nosotros no cambia. El mundo quiere hacernos ser conformados, pero lo que somos, somos y no vamos a cambiar. Yo me acuerdo cuando llegué a Colombia, celebrando ya los 40 años. Y entonces me di cuenta que la gente poco conocía el término cuadrangular. Y entonces yo traté de explicar que la palabra cuadrangular, que en inglés es foursquare, no solamente significa 4 aspectos, pues esa parte se entiende, ¿sí? Y uno dice, no, que la iglesia es cuadrangular. ¿Qué? Porque enfatizamos 4 aspectos de la persona y el ministerio de Jesucristo. Tú estás tomando webinar, esta clase, y tú sabes cuáles son los 4 aspectos del evangelio cuadrangular. Muy bien, amén, ¿sí? Pero quería como enfatizar que la palabra cuadrangular en inglés, que es foursquare, además que significar 4 aspectos, también en el uso en inglés significa sólido,
significa honesto, significa confiable. Uno en inglés dice que es una persona foursquare. En inglés uno dice, yo estoy foursquare a favor de no sé qué, o yo estoy foursquare en contra de no sé cuántos. Sí, es un término que además que significar cuatro aspectos, significa honesto, sólido, confiable. En la época de Aimee Semple McPherson, la fundadora de la Iglesia Cuadrangular, pues el término Foursquare se usaba mucho, decían que ese es un hombre Foursquare. Qué bueno, ¿sí? O decían que es un banco Foursquare, porque en esa época los bancos fallaban. Y entonces, pues por eso Aimee Semple McPherson, ella dijo es un evangelio Foursquare, ¿sí? Claro, cuatro aspectos, pero también que es confiable, es honesto, es sólido. Y entonces yo como que luchaba con eso, pedí al Señor, Señor, muéstrame cómo comunicar aquí qué es esta idea. Y creo que Dios me dio como una lucecita. Un día en la iglesia, durante la reunión de los jóvenes, pues llegó un hombre nuevo y yo estaba de ujier en la puerta recibiendo a la gente, pues parte porque me gusta hacer, pero otra razón es que estábamos haciendo unas reformas en la iglesia, entonces había como muchos escombros y había mucho como desorden ahí y todo, entonces la gente nueva llega y dice, uy, ¿esto qué es? Entonces yo estaba en la puerta diciendo, mira, coges por aquí y a la izquierda y a la derecha y llegues ahí a donde está el grupo reunido. Bueno, entonces llegó uno nuevo y él dijo que él preguntó si esto era la iglesia, preguntó porque no teníamos letrero, no había aviso, tenía la dirección nomás, es una iglesia, sí. Y entonces si hay un grupo, sí, sigue. Pero él veía como todo esto ahí, como que no quiso. Y entonces, no, pero sigue, no, él no quería, entonces él preguntó, pero está Luis, uno de los jóvenes, Luis, y yo, sí, está es adentro, pues sigue adelante. No, aquí yo espero más bien. Y uno no puede obligar a los nuevos, pues llegaron, pero no, todavía no, no han llegado, no entraron. Entonces nos pusimos a hablar ahí. Entonces él me contó que conocía a Luis de su trabajo y que muy buena persona, no sé qué, que le invitaba aquí a esta iglesia, reunión de jóvenes, y que Luis esto y Luis lo otro, y dijo, y Luis es de una sola pieza. Y entonces yo le dije al hombre, perdón, yo no soy de acá, y entonces yo no conozco todos los términos. ¿Qué dijiste? ¿Que Luis es de una sola pieza? ¿Cómo así? Luis es de una sola pieza. ¿Qué quiere decir que él es de una sola pieza? Y él me dijo, no, pues una persona quien es de una sola pieza es la misma persona en todas partes. ¿Sí? Entonces, entonces, pues a su manera el hombre me hizo entender que Luis tenía un buen testimonio porque él era cristiano en el trabajo y él era cristiano en su casa y él era cristiano en la calle y él era cristiano en la iglesia. Es de una sola pieza, ¿sí? Y yo pensé, eso es cuadrangular. Eso es lo que quiere decir cuadrangular. Es ser de una sola pieza. Entonces yo pensé, si algún día pongo una iglesia, quiero poner un letrero que dice iglesia de una sola pieza. Entonces nosotros no nos conformamos a este mundo, sino que somos transformados, dice transformados por la renovación de nuestro entendimiento. Dice para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hablemos. La voluntad de Dios es buena, es lo mejor.
La voluntad de Dios es agradable. Te va a fascinar hacer la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es perfecta, o sea, funciona. Estoy muy en plan de reflexionar sobre la voluntad de Dios. Uno llega a cierta etapa en la vida y uno revisa su vida y dice, bueno, hice, no hice, que la voluntad de Dios, ¿qué? ¿Sí? ¿Cómo es la voluntad de Dios? Pues es buena, es agradable y es perfecta. Bueno, en Efesios capítulo 5 dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Vemos que el cristiano tiene la opción o es insensato o es entendido de cuál sea la voluntad del Señor. Si quieres una buena pauta para conocer la voluntad del Señor, pues aquí en Romanos 12, ¿sí? Presentar tu cuerpo y no ser conformado a este mundo, sino transformados por la renovación de su entendimiento. Esas son buenas pautas para ir conociendo cuál sea la voluntad del Señor. Siguiendo en Romanos, capítulo 12, versículo 3, digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Entonces, destacamos aquí que hay una gracia que nos es dada. ¿De acuerdo? Estamos como con este tema de conocer la voluntad de Dios. Bueno, hay una gracia que nos es dada, que hay una medida de fe para cada uno, dada a cada uno. La nueva traducción viviente dice, sean realistas al evaluarse a ustedes mismos. Si estamos hablando de cómo comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios. Bueno, sean realistas al evaluarse a ustedes mismos. Uno se da cuenta en el discipulado, en la consejería, a veces somos muy irrealistas. Uno dice, pero ¿qué está pensando? ¿Sí? Es irrealista la persona. Que Dios nos ayude a ser realistas. Sean realistas al evaluarse a ustedes mismos. Dennis Peacock, él tiene 4 preguntas para conocer la voluntad de Dios. Dice, ¿qué ha sido puesto en mis manos? O sea, hablando de talentos, habilidades, dones, ¿qué ha sido puesto en mis manos? Segundo, ¿quién ha sido puesto en mi corazón? Dios pone gente en tu corazón, personas, una nación, un pueblo, una ciudad. ¿Quién ha sido puesto en mi corazón? Y tercero, ¿dónde es mi plataforma? O sea, mi base, mi casa. Uno dice, bueno, donde yo soy conocido, donde soy respetado, donde me respaldan, donde tengo puertas abiertas para moverme. ¿Dónde es mi plataforma? Y cuarto, ¿para qué he sido entrenado? O sea, el privilegio de recibir discipulado, estudio, capacitación. ¿Quién está tomando este webinar? Romanos explicado. ¿Quién va a estar esta noche en soteriología, en el estudio de la salvación? Entonces, imagínate, pues estás siendo entrenado. ¿Para qué has sido entrenado? Don McGregor, misionero de la Iglesia Cuadrangular y director de misiones de la Cuadrangular Internacional, él dijo una cosa, una reunión ahí a líderes nacionales y a los misioneros. Él dijo, pues uno es sabio si sabe su lugar en esta vida. Pues sí, ¿no? Seamos realistas, que sepamos
que usemos estas preguntas, ¿no? ¿Qué ha sido puesto en mis manos? ¿Quién ha sido puesto en mi corazón? ¿Dónde es mi plataforma y para qué he sido entrenado? Seamos sabios, seamos sabios. Uno es sabio si sabe su lugar. Nota, el mundo enfoca en la autoestima, ¿sí? Y el mundo dice el problema de la sociedad o de los muchachos es su baja autoestima. Dice, esa persona tiene baja autoestima. Pero no, ese no es el problema en Romanos. ¿Cuál es el problema en Romanos? Es un concepto más alto, de sí que debe de tener. Ese es el problema de la perspectiva de Dios. Romanos habla de no tener un concepto más alto que uno debe de tener. Siguiendo, versículo 4, 5, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Entonces, el apóstol Pablo pone la ilustración del cuerpo humano. ¿Cuál es la lección? Número 1, todo miembro es valioso, ¿sí? Pensando en el cuerpo humano, necesitamos todos los miembros. Segundo, no todos los miembros tienen la misma función. Sí. Eso es donde hay mucha gente se estrella, ¿sí? No. No todos los miembros en el cuerpo humano tienen la misma función. Y tercero, la clave es que todo funciona por el compromiso que hay entre los miembros, ¿sí? El cuerpo humano funciona porque la mano le colabora al pie y el pie colabora a la cabeza y la cabeza al cuerpo y todo ahí funcionando unidos y concertados entre sí, cada uno haciendo su propia actividad, ¿sí? Todo funciona por el compromiso. Dice, y así vosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Entienda que usted no va a ir lejos solo en esta vida y un solo órgano ahí en el cuerpo humano, pues ¿qué va a hacer? ¿Sí? No, es que es parte de todo el cuerpo. Nota, como estamos con este tema de conocer la voluntad de Dios, conocer la voluntad de Dios es conocer y usar su don. Vamos a entrar en el tema de los dones. Dice versículos 6 y 7, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Entonces, nota, aquí la Biblia habla de los dones del Padre, son los dones aquí en Romanos 12, los dones del Hijo, que están en Efesios 4, y los dones del Espíritu Santo en 1 de Corintios capítulo 12. Ahorita vamos a enfocar en los dones en Romanos capítulo 12. Estos llamamos los dones motivacionales. Es que tenemos los dones motivacionales, tenemos los dones ministeriales y tenemos los dones de manifestación. Pero en Romanos son estos dones motivacionales. Los dones motivacionales tienen que ver con los dones del Creador. Dios Padre es nuestro Creador. Estos son los dones que tenemos desde nacer, cristiano o no cristiano. Y son, uno puede verlos como los dones de la personalidad, que uno tiene como una habilidad innata. Uno dice, uy, pero es un don. Tú tienes es un don.
o él tiene es un don. Pues sí, tiene un don porque es algo que tiene, es algo que es de él. Y si me entiendes, es él. Él es el don es él. ¿Sí? Tiene esta habilidad innata, es un don, su manera de expresar el amor de Dios. Todos nosotros tenemos este don, un don para expresar el amor de Dios. El don motivacional demuestra cómo uno ve la vida, la perspectiva que uno tiene sobre la vida. Podemos decir que el don es lo que motiva a uno. ¿Qué es lo que motiva a uno? Una cosa que dijo Platón era de no forzar la educación a los hijos así sino a descubrir en el niño realmente su inclinación, ¿qué? Bueno, su personalidad, ¿sí? Pues sin hablar de dones motivacionales, Platón está hablando como de esta idea de los dones motivacionales. Y los dones motivacionales se ven en los niños, se ven, ¿te acuerdas? Son dones desde nacer. Cristiano o no cristiano, Dios te hizo, ¿sí? Dios es tu creador. Si tú eres un cristiano, maravilloso. Si no eres un cristiano, pues de todos modos, Dios es tu creador y tú tienes un don motivacional, es lo que te motiva. Bueno, los dones aquí que tenemos: profecía, servicio, enseñanza, exhortación, repartir. Algunos ponen contribuir, contributor, o el don de dar. Repartir, contribuir, dar, el don de dador, tiene el don de dar. Presidir, otra manera de expresar esto es liderar, como tiene el concepto de ayuda, de liderazgo, liderar o facilitator, facilitar, tiene un don para, otros ponen organizar, es un don de organización, es una habilidad innata que uno tiene para organizar las cosas. Hacer misericordia, en inglés mercy, dice que es un mercy. Nota, número 1, cada uno tiene un don. Estoy aquí tratando de enfatizar que tú eres el don. ¿Sí? Y los dones más comunes en la vida son los dones servir, misericordia y contribuir. Como 90% de la gente cabe en estas categorías: servir, misericordia, contribuir. Si tú no sabes cuál don eres tú dices, ay, pero yo hago todo. Ay, pero sí, gloria a Dios, pero probablemente eres de contribuir. Y tu amor se expresa en muchos contextos, gloria a Dios, ¿sí? Pero de pronto, si analizas, te darás cuenta que tienes el don de contribuir. O sea, la categoría donde uno dice, pero yo no me veo, yo no me encuentro, ay, entonces de pronto a lo mejor es de contribuir. Gloria a Dios. Bueno, segundo, hay que enfatizar cuando uno da esta perspectiva que uno hace todas las cosas desde la perspectiva, la base de su don. Nosotros sí, una vez más, hacemos todas las cosas, todo que tú viste aquí, ¿sí? De profecía, servicio, enseñanza, exhortación, repartir, presidir, hacer misericordia. Uno ha de hacer todo esto, pero lo hará desde quién es uno, desde su don. Voy a dar un ejemplo. Tenemos en la iglesia el ministerio de la escuela dominical. Entonces uno piensa, bueno, en el ministerio de la escuela dominical, pues todos son maestros. No, no necesariamente. Pues primero es que hay muchas maneras de participar en la escuela dominical que no es de ser el maestro. Eso por empezar, uno sabe.
Pero bueno, aún las personas quienes son maestros en la escuela dominical. ¿Y tú qué haces en la iglesia? Yo soy profesor de la escuela dominical. Gloria a Dios. Pero eso no quiere decir que tú necesariamente seas maestro de de la enseñanza. Tú puedes ser, por ejemplo, un exhortador, ¿sí? Dictando una clase de la escuela dominical. O tú puedes ser un contribuidor, dictando clase en la escuela dominical. O tú puedes ser de misericordia, dictando una clase en la escuela dominical. Los que dirigen el programa de la escuela dominical saben de lo que estoy hablando, que los profesores son muy diferentes. Puede haber un material para la escuela dominical, pero en manos de una persona, este material se enseña de cierta manera. En manos de otra persona, el mismo material se enseña con otro, decimos otro toque, otro enfoque, otro sabor. ¿Sí? Y sí, uno puede ser maestro con don de enseñanza siendo profesor en la escuela dominical. Bueno, estoy tratando de decir que uno hace todas las cosas, pero desde la perspectiva, la base de su don. Todos hacemos todo. Una vez más, todos hacemos todo. No tomes esta enseñanza a decir, no, 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 yo no soy servidor, yo no sirvo. No, 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 hermano, no entendiste. Todos hacemos todo, ¿sí? Pero lo vamos a hacer desde nuestra perspectiva, de nuestro don. Y esto es algo que nos va a realizar y va a ser gran bendición para la gente. Sí, bueno, tercero, uno descubre su don usándolo. Uno dice, pero ¿cuál será mi don? ¿Cuál será mi don? ¿Sí? Pues úsalo, úsalo. Haz, Jesucristo es todo. Él tiene todos los dones y Él vive en tu corazón. Entonces, sigue a Él. Ama a las personas. La oración que tú sabes que el Señor te va a responder hoy es la oración, Señor, muéstrame cómo amar a las personas. Te garantizo, Dios te va a mostrar hoy cómo tú puedes amar a una persona. ¿En qué manera? ¿Qué vas a hacer para mostrar amor? Dios te va a mostrar, pues hazlo, hazlo. Uno descubre su don usándolo. Un comentario, a veces se ve el don motivacional más claramente en el inconverso que en el cristiano. eh, Uno dice, no, pues él es un maestro y no es cristiano, ¿sí? O él es misericordia, o él es servir, exhortar, contribuir, ¿sí? Y se ve más claramente ese don, es profeta, mejor dicho, se ve ese don y no es cristiano. Y uno dice, no, si esta persona se entregara al Señor, Dios lo usaría de una manera tremenda, porque sin ser cristiano está ejerciendo, fluyendo en su don. ¿Cómo sería como cristiano? Bueno, unos consejos en cuanto a los dones motivacionales. Primero, entrégate, presenta tu cuerpo, sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Segundo, no te conformes a este mundo. Voy a dar un ejemplo. El mundo menosprecia el don de servir. En el mundo, mejor dicho, uno no quiere que lo clasifiquen como servidor. Y me acuerdo una vez en la iglesia que hicimos un culto en que los jóvenes hacían todo. Ellos hacían todo de la reunión y todo, y hasta lavar los baños y todo, poner las sillas y etcétera, etcétera. Todo eso, pero un papá me dijo después que le gustaba que su joven estuviera involucrado en la iglesia, pero no le parecía que su hijo estuviera ahí lavando los baños.
y me explicó que era profesional, que sí, o sea, y entonces yo entiendo que la sociedad no mira bien el hecho de meter manos y hacer las cosas. Eso se ve como una cosa menos. Me acuerdo cuando recién llegado a Bogotá, un vecino me dijo, ay, lo que yo admiro de ustedes, los extranjeros, es que ustedes, por ejemplo, pueden arreglar cosas y trabajar sí, y todo, pero yo no puedo hacer eso, porque por mi nivel en la sociedad, si yo, por ejemplo, cortara la césped enfrente de mi casa, si yo pintara mi casa, si yo arreglara mi carro, todo el mundo me miraría mal, pero es que me fascina hacer las cosas. Entonces le pregunté, entonces, ¿tú qué haces? Entonces, para hacer las cosas que te fascinan hacer. Me dijo, tengo una finca y en mi finca, ahí sí puedo hacer todos los trabajos manuales, puedo pintar, puedo arreglar, puedo sembrar, puedo hacer lo que sea y es bien visto. ¿Sí? Mis vecinos están en lo mismo. Ellos son ejecutivos y todo. En la ciudad ellos no pueden hacer esas cosas, pero en la finca nosotros nos gozamos. Estoy tratando de decir que el mundo menosprecia ser servidor. El mundo menosprecia misericordia. Por ejemplo, para un hombre, quien expresa sus sentimientos, quien llora ahí, no, le dicen al niño, papi, 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 los hombres no lloran. Entonces el niño, todo así, porque el mundo lo está formando, ¿sí? Entonces no puede ser quien es él. Entonces no te conformes, no te conformes a este mundo. Y piensa con cordura, con humildad, ¿sí? Si tu don es de enseñar o de liderar o contribuir, por favor, con cordura, ¿sí? Eh, también límpiate. Si tú tienes el don de enseñar, pues tienes que limpiarte de mucho concepto humanista. Tienes que limpiarte de mucho pensamiento del mundo. Me acuerdo un hermano de la iglesia me invitó a la casa y me mostró su biblioteca. Semejante biblioteca, pero qué lástima, todos los libros ahí del humanismo. Entonces necesitamos nueva era y todo esto. Y entonces límpiate. Y de liderar, pues hay eh, un refrán que los facilitadores ya se han ido de la iglesia, ya no están en la iglesia. ¿Por qué? Porque se frustraron y se fueron. Ellos, cuando llegaron, dijeron al pastor, pastor, podemos hacer esto, podemos hacer esto. Y el pastor, y entonces el facilitador se frustra, dice, no, aquí no me necesitan, aquí yo no puedo hacer nada. En la iglesia le gusta, a la gente le gusta todo este desorden, toda esta ineficiencia. Esto se podría organizar mejor, pero me dicen que no soy espiritual, que es el espíritu, entonces, y contribuir, si tú tienes el don de contribuir, pues tienes que, con humildad, pues quiere decir que tú no puedes controlar. Uno dice, llega el hermano y dice, pastor, yo voy a dar esto, pero quiero esto y esto y esto, y uno dice, no, ¿sabe qué, hermano? Guárdese su ofrenda, porque está poniendo tanta condición, tanta restricción, está tratando de asegurar, pues si no confía y listo, ¿sí? O sea, también tiene que haber una entrega. Y yo diría a todo hijo de Dios en su don, por favor, flexibilidad. Flexibilidad. Yo estoy básicamente viendo que la gente se estrella es por no tiene flexibilidad. Aún hablando de jóvenes, a veces los jóvenes son los más chochos, ¿sí? Son los que más están ahí como rígidos y que no se ajusten y no cambian y que no me quieren aquí, no me paren bolas y no, ¿sí? Nos toca tener flexibilidad, flexibilidad. El apóstol Pablo dijo a los corintios, para otra gente yo no soy apóstol,
Imagínate, para otra gente no soy apóstol, para ustedes sí soy apóstol. Y entonces creo que toca ser flexible. O sea, mi don no va a ser recibido, apreciado en todo momento, en todo lugar necesariamente flexible. Y por favor, fácil para perdonar. Estoy hablando al profeta, ¿sí? El profeta tiene que perdonarse primero a sí mismo. Uno dice, uy, me está juzgando, me está juzgando. El profeta no tiene muchos amigos porque nadie quiere ser amigo del profeta. Y me está juzgando, me está juzgando. Y la gente no le gusta eso. Y pues, sí, el profeta sí te está mirando, bueno, te está juzgando, ¿sí? Como no, está discerniendo ahí, pero él está juzgando a sí mismo primeramente. Entonces tiene que poder perdonarse primero a sí mismo. Por el otro lado, si el profeta ahí sí ve a todos los demás, pero no está viendo a sí mismo, eso sí está gravecito. Piensa con cordura, con humildad. Nota esta enseñanza de los dones motivacionales es una revelación. ¿Cuál revelación es? Y menciono que este enfoque que estoy dando en gran parte es del pastor Don Pickerel de la Iglesia Christian Assembly. Y bueno, modificado y adaptado a 40 años de experiencia en ministerio, pero digo que es una revelación. ¿En qué sentido esta enseñanza es una revelación? Es porque me doy cuenta, se me revela que hay personas de buen corazón y ven la vida diferente que yo. Otra vez, ¿quieres una revelación? Si te preguntan, ¿qué hablaron en Romanos explicado? No, nos dieron una revelación. ¿Y cuál es la revelación? Bueno, que hay personas de buen corazón sirviendo a Dios y ven la vida diferente que yo. O sea, no todo el mundo ve la vida como la veo yo. No todo el mundo está viendo las situaciones, las personas como yo. Oh, qué revelación. Me acuerdo precisamente con los jóvenes, después del estudio en Romanos, un día acompañando a dos chicas a coger su transporte y entonces pasamos por donde un mendigo y una de las niñas dijo, pobrecito, y la otra dijo, qué vago. Y las dos son cristianas sinceras, pero están viendo la misma situación, pero de diferente enfoque, ¿sí? Alguien casado, ¿has tenido la revelación de tu compañera para la vida, ve las cosas diferente que tú? ¿O vamos a tener que orar para que descubres Romanos capítulo 12 y el tema de cómo expresar el amor, ¿sí? El tema de lenguajes de amor entra aquí, es muy interesante. Y pues yo sí me pongo a hablar estas cosas porque si uno no habla de la Biblia, la otra gente habla de otras fuentes y todo, hasta la de pensamiento griego. Sí, que los 4 temperamentos de Tim LaHaye, ¿sí? Entonces, esto es lo que más ha formado el pensamiento. Y uno dice, no, 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 necesitamos la Biblia y Romanos 12, dones motivacionales para entender al ser humano. Bueno, y segundo, este concepto de los dones motivacionales da libertad en la verdadera aceptación de uno mismo. Me acuerdo un amigo que tiene el don de misericordia, una vez me hizo el reclamo, me dijo, tú realmente no sientes lo que yo estoy sintiendo. En cambio, yo siento lo que tú sientes. Y me regañó. Porque él me había ayudado en mucha situación, muy pendiente de mí y yo nada para él. Y afortunadamente, pues yo conocía esta enseñanza, que él tiene este don, pero yo no. Y yo sí le puedo ayudar a él si él me dice.
Si Él me dice, entonces ya me muevo, ¿sí? Voy a dar, voy a hacer cosas, ¿sí? Pero si Él está esperando que yo realmente, simplemente porque veo, porque siento que no, nunca va a suceder. Entonces, pues yo no soy como los demás. Y los demás, ahora viene, estamos hablando de libertad. Esta es una liberación. Te vas a liberar hoy. La gente, los demás, no son como tú. Oh, eso sí te va a ahorrar mucha frustración y mucho juzgar a la otra gente. Ay, que esta persona no, ¿sí? Y no me llena, no me comprende, no me ayuda, no me sirve, ¿sí? Y me han preguntado muchas veces, pastor, ¿cómo tienes esa paciencia con la gente? Pues tengo los dones motivacionales, ¿sí? Si tú tienes los dones motivacionales, ya tú entiendes algo y pues Dios te dará paciencia en muchas situaciones. Y bueno, ya tercer punto es que la enseñanza afecta el liderazgo que tú vas a ejercer y que tú vas a levantar. Yo sé que estas clases están siendo tomadas en gran parte por personas quienes evangelizan, disipulan, enseñan, predican, ¿sí? Y tienen que ver con el tema, por supuesto, del liderazgo. Entonces, pues, una meta es tener, digamos, ese equipo de liderazgo con los 7 dones motivacionales representados. Esos, no todos que de un don o de 2 dones de los 7, sino tener todos los dones representados en ese consejo, equipo de trabajo, no sé qué. Esto es algo maravilloso y, por supuesto, buscando los facilitadores, a ver si podemos ir y recuperarlos. Como dije, ya se fueron de la iglesia, no están en la iglesia. Yo no tengo a facilitator en la church. Sí, sí, él se fue, ¿te acuerdas? Él habló contigo un par de veces y dijo, no, yo me voy. Pero él tiene ese don, toca ir y recuperar a ese hermano. Lo necesitamos urgentemente. Nota, vamos a ver ya para terminar este capítulo. El resto del capítulo son pautas para conocer tu don. Date cuenta que vamos a hacer la lectura nomás, no vamos a hacer la exposición así detallada de esta parte preciosa, pero sino que en este momento, por favor, vas pensando en los dones motivacionales y entonces, pero observa qué. Observa expresiones varias. Es que hay varias expresiones de amor. ¿Sí? Estamos, más que estar detrás de tu don, estamos detrás de que tú amas. Y si tú amas, vamos a ver tu don. Y esa es otra cosa. Déjanos a nosotros, ¿no? Tú no vas y tomas una encuesta y dices, yo soy tal don. Eso sí es lo más ridículo imaginable. ¿Sí? No, 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 no. Que todo hecho sea confirmado con 2 o 3 testigos. ¿Sí? Lo que tú piensas, qué pena, es casi lo menos útil. ¿Sí? No, 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 no. Lo que los demás vamos a ver y lo que los demás vamos a confirmar. Y también, ay, qué pena, no te declares apóstol, ¿sí? O sea, deja que el cuerpo de Cristo te reconozca como apóstol, ¿sí? Tú tranquilo, lo harán, lo haremos, ¿sí? Y entonces, pues bueno, expresiones varias, es que son varias expresiones de amor en la lectura que vamos a ver y vamos a ver una verdadera espiritualidad. Es que tenemos una cuestión en siglo XXI, en nuestro contexto, que a veces las personas se creen
muy espirituales y bueno, de pronto no tanto, o personas no se creen espirituales y sí lo son, porque ellos demuestran su amor en diferente manera. Yo me acuerdo una vez yendo a un estudio bíblico en una casa y entonces, pues, yo dando ese estudio bíblico y todo el mundo feliz y después yo fui con un hermano, me apoyaba en todo y durante mi estudio, él se desapareció y bueno, yo realmente quería que él estuviera ahí conmigo en dar ese estudio bíblico y todo, pero se desapareció. Además, como que se metió bastante tiempo en el baño, se veía el baño ahí al otro lado de la sala, ¿sí? Y se metió en ese baño, se entraba, se salía, se entraba, se salía, se salió de la casa, regresó con una bolsa de cosas y hacía ruidos en ese baño. Y yo ahí un poquito molesto que no estuvo él en ese estudio conmigo y no estuvo la anfitriona. Ustedes han hecho reuniones en las casas y saben que es muy importante su apoyo y también es muy importante que el anfitrión esté y todo. Y ella no estuvo en el estudio que yo daba, ¿sí? Y entonces, pues yo ahí un poquito ahí molesto, después le dije a mi amigo, ¿y tú qué hiciste? ¿Qué te hiciste? Dijo, no, es que ella tiene un escape de agua en ese baño, ahí en la entrada, y entonces está súper preocupada y está súper mal, entonces yo lo arreglé. Yo, ay. Bueno, a los 15 días estamos en la iglesia y están dando testimonios y esta señora anfitriona dijo, no, que vinieron a la casa y no, qué bendición, qué bendición. Yo pensé, uy, sí, claro, debe ser que ella sí escuchó mi enseñanza, ¿no? Pero no, ella dijo, no, que el hermano Jorge me arregló mi baño. Es que hay maneras de mostrar amor, de ministrar, que son diferentes. Y estoy tratando de llegar a la verdadera espiritualidad. Si de pronto tú piensas que el que dio el estudio bíblico es muy espiritual, bueno, Dios mediante, sí, pero el que arregló ese baño también. Y el que lloró con una persona atribulada, quien ayudó a alguien en dificultades, quien dio una palabra, mejor dicho, todo esto es, ¿qué? Verdadera espiritualidad. Y también, por favor, la manera de medir nuestro cristianismo es si podemos reconciliarnos con los demás. ¿Sí? Puede que tú seas una persona con un don y con mucho amor y que el Señor te use en gran manera. Amén, aleluya. Pero hay un punto aquí que va a mostrar la diferencia, porque hay gente en muchas religiones muy buena, gente que hace maravillas en esta vida, pero no tienen esta capacidad, digo que es solo el cristiano, ¿qué? De reconciliación, de reconciliarse con los demás. Terminamos con esta lectura. El amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión.
No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto depende de vosotros, estar en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. En el nombre de Jesús, amén. El Señor les bendiga. No, muy bueno, muy bueno. Y en este tema de los dones motivacionales, entonces me acuerdo del ejemplo que puso el pastor Juan Marcos en los jóvenes cuando nos enseñaba de los dones motivacionales, ¿no? Y en una mesa donde están los 7 dones, ¿no? Cómo funcionan y cada persona en esa mesa está, tiene un don diferente, ¿no? Y se riega un vaso de leche. Entonces, ¿cómo reaccionan? Entonces, me acuerdo que hay uno, por ejemplo, el de compasión o misericordia, dice, no, pues no es nada, no hay ningún problema, y consuela a la persona por el accidente que derramó, por la persona que derramó la leche. Está el que no dice nada, pero sale corriente o busca un trapo, limpia y todo está arreglado. Este es el de servicio. También está la persona que enseña, que le busca un mensaje a todo y da toda la parte científica del equilibrio y si el vaso hubiera sido puesto en esta forma y hay toda una lección científica. También está el profeta que, que ve todo el error y dice por qué se hicieron las cosas y, y establece que las cosas hay que mejorarlas y hay que cambiar y hay que ser más atento a las cosas, ¿no? También está aquel que es el que corre y trae otro vaso de leche y todo está arreglado, que es el, el generoso. También está el administrador, que normalmente pone orden en la sala, en la mesa y dice, no, 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 tú haces esto, tú haces eso, trae el trapo, trae esto, tú trae otro vaso de leche y se arregla todo el problema, ¿no? Está el que dirige en todo. Y también está el exhortador que le pone ánimo y no nos vamos a perder este momento, ánimo todos y vamos a seguir adelante, esto se compone y aquí tenemos el exhortador. Sí, Pastor Juan Marcos, vivimos en una cultura donde nadie está conforme con quién es, o sea, con su diseño. ¿Qué consejo les darías a aquellas personas que de pronto siempre pretenden ser alguien más y no aceptan el diseño que Dios ha puesto en sus vidas? Gracias. Sí, pues pensando en la crianza de los hijos, nosotros como padres tendemos a mirar, pues, que el niño es lindo, que el niño, sí, es inteligente o el niño, sí, tiene una habilidad, X o Y habilidad. Y bueno, todas esas cosas, pues sí, el papá ha de reconocer, pero lo que deberíamos estar como reconociendo, pillando y animando es el carácter, ¿no? El carácter que demuestra el niño. Y por eso necesitamos estar con los hijos. ¿Sí? Qué lástima, ¿no? Que son otros que reconocen el carácter de mi hijo y no yo. ¿Por qué? Porque pues yo estoy ocupado y he puesto mis hijos en manos de otra gente. Y ellos son los que gozan de mis hijos, no yo. ¿Sí? Entonces, bueno, a reconocer, mira que tú hiciste esto, qué bien, ¿sí? ¿Cuál sería ese carácter, esa muestra de amor que hizo el niño? Sí, y alabar eso, ¿sí? Más que otras cosas que también pues son
son de Dios, ¿no? Pero, uy, el carácter. Y para que el niño, pues, haciendo aquí una sesión de sanidad interior entre nos, ¿quién aquí se acuerda cuando tu papá te felicitó por algo que tú hiciste? ¿Sí? Pues uno ahí, a veces no tiene uno recuerdos de eso, ¿sí? Sé que mi papá me quería, sé que mi papá, pues no sé si mi papá realmente vio, bueno, sí me acuerdo que mi papá me dijo que yo era muy bueno para pelear. Y bueno, yo lo tomé, él no me dijo eso como un cumplido, pero yo reformé. Y entonces, uy, que el Señor nos ayude a pasar mucho tiempo con los hijos y las experiencias en la vida y decir, mira, esto muy bien, eso sí es algo que Dios te ha dado, sigue haciendo eso. ¿Sí? Uy, uy. Y también en las personas quienes están en nuestra esfera de influencia. Pues aquí ahorita estoy hablando con muchos papás, hay muchos papás tomando Romanos explicado, hay líderes en diferentes esferas de la vida, hay pastores, discipuladores y todo eso. Uy, las palabras nuestras pues pueden ayudar mucho a la gente en tener pues un sentir de que sí, son valiosos y no tienen la misma función y que sí tienen un compromiso. Que el Señor nos ayude. En el tema de las carreras, me fascina hablar con personas exitosas y no tan exitosas, o sea, pero exitosas en sus profesiones, en sus actividades y preguntarles por qué decidieron. Por ejemplo, ¿por qué te decidiste ser médico? ¿Por qué te hiciste abogado? ¿Por qué pusiste ese negocio? ¿Por qué abriste un colegio? ¿Por qué? ¿Sí? Y wow, es casi siempre alguien les dijo que tú eres bueno para esto. Y por eso la persona como que, oh, y cogió por ese lado. Y sí, es que nos da mucho pesar, tristeza, eh, dolor cuando una persona nunca haya tenido, ¿sí? Nunca haya tenido ahí mentoría, discipulado, nunca, pues nadie le ha dicho nada, hasta lo contrario, personas le han menospreciado. Y bueno, saliendo un poquitico del tema, la palabra profética, ¿sí? Nosotros hemos de dar la palabra profética a la gente. Porque si nosotros no damos esa palabra profética, otras personas les van a hablar. Y dice, ay, pero yo no sé si yo realmente debería decir esto o no. Bueno, lo que pasa es que si tú no lo dices, otro dirá quién sabe qué cosa. Y después tú dirás, ay, pero ¿por qué no hablé yo? Y nosotros pues no sabemos nada, no somos nada, pero hablemos, tenemos la palabra profética. Y para poder dar la palabra profética, tenemos que recibirla. Esa es la cosa. Y recordando una palabra profética que Dios nos dio en la iglesia, fue que nuestra hija, quien es futbolista, invitó a una compañera futbolista a venir a la iglesia y después se iban a un partido. Y la amiga, cuando llegó, ella dijo, la amiga de nuestra hija, la amiga dijo, mis papás me dijeron cuando me alistaba para salir,
Te vas para el partido, sí, pero primero voy a una iglesia. Y dijeron los papás de ella, ¡ja! Hoy en día hasta el diablo se va a la iglesia. Y así fue su despedida. ¿Alguien ha tenido una despedida así? Hasta el diablo hoy en día se va para la iglesia. Y cuando llega esta niña, está con mi hija escuchando la prédica y el pastor habló de Abraham. El mensaje fue sobre Abraham. Y la amiga le dice a mi hija, ¿quién es Abraham? No tenía ni idea. O sea, pudiera haber dicho el pastor Jorge o Rodrigo, Bartolomé, ¿sí? Porque no sabía quién era Abraham. ¿Abraham qué? Y mi hija le dijo, después te cuento. Y al final del servicio, la amiga, primera vez en una iglesia cristiana, y entonces le dice a mi hermana, a mi hija, le dice, ¿dónde puedo dejar este dinero? Y mi hija, pero ¿por qué? Es que nosotros no recibimos ofrenda en la iglesia. La gente da a su sentir. Y entonces mi hija dijo, no, pues en esa cajita que está ahí atrás puedes dejar lo que tú sientes dejar. Y la amiga le dijo a mi hija, ¿te acuerdas de esa plata que tenemos entre las dos ahí, no sé qué? ¿Y por qué no la guardamos para la iglesia? Y mi hija, la hija del pastor, dijo, pues sí. La nueva diciendo aquí, sí, ¿por qué no hacemos más aquí? ¿Por qué no hacemos por la iglesia más cosas? Y entonces el Señor nos dio una palabra profética en esto, que Él va a traer 3 clases de personas a la iglesia. Primero, personas bajo maldición. Sus propios padres los han maldecido. Segundo, Dios va a traer personas que no saben nada de la Biblia, pero cero. Y tercero, Dios va a traer personas quienes quieren dar. Entonces, esa es una palabra profética. Y entonces voy y comunico esto con los servidores, con todos en la iglesia. De gracia recibisteis, de gracia dar. Y todo esto era en cuanto a cómo afianzar a las personas en su amor para con Dios y su amor a amar a los demás. Pues sí, la palabra profética es algo muy importante. Y creo que eso es algo que nosotros tenemos que el mundo no tiene. Un psicólogo puede animar a uno mucho. ¿Sí? Puede ayudar a uno mucho. Y entonces, pero un psicólogo no va a tener la palabra profética. Eso viene por el Espíritu Santo. Y por eso realmente en gran parte la verdadera ayuda es a través de la vida espiritual y la iglesia. Y pues relacionado con el tema del don motivacional, sí es la aceptación de uno mismo. Hay todo, Pastor Félix mencionó el diseño, ¿sí? El diseño de Dios, que tiene que ver con muchos aspectos. El plan de Dios en mi vida tiene que ver con muchos aspectos. Y pues nosotros necesitamos estar ministrando eso. Siempre me acuerdo de la conferencia Conflictos Básicos de la Juventud, que el maestro, un pastor de jóvenes,
hizo una conferencia para los jóvenes. Y uno de los temas fue la aceptación de uno mismo y otros temas, etcétera, etcétera. Pero resulta que no solamente los jóvenes necesitan este tema. La gente mayor, la gente grande necesita. Y fue chistosito porque uno está yendo a una conferencia, dice que conflictos básicos de la juventud y todo el mundo es mayor. Todo el mundo necesita esto. Bueno, otra cosa que nos enseñaron en el grupo de los jóvenes cuando éramos jóvenes era aprender todo y trabajar en todas las áreas de servicio en la iglesia. Y no existía tal cosa de que, a ver, hacer un examen, a ver quién es usted y aquí lo ponemos, ¿no? Eso lo vemos en las escuelas, eso lo vemos a ver para qué, para qué van a ser buenos y ahora en las iglesias saber cuáles son los dones. Y yo creo que es muy bueno aprender todo y finalmente lo que yo soy y lo natural va a fluir más rápido. Pero hay muchas cosas que hay que aprender por obediencia y crecer en el carácter, ¿no? Y yo, por ejemplo, como madre, yo enseñé a mis hijas, a veces presioné más para que hicieran, no en lo que ellos eran naturales, sino en lo que no era natural y que crecieran en otras cosas. Y es parte de la vida, yo creo. Tiene el otro problema que con tanto examen a ver quién soy, entonces a veces decimos, no, yo no soy eso, entonces no sirvo en eso. Eso me molesta, literalmente, me molesta porque no se trata de que tengas el don o no tengas el don. Hay que aprender a crecer en absolutamente todo y lo que es natural porque es tu don sale naturalmente y bendice a los demás. Pero hay muchas otras cosas que no son exactamente nuestros dones, pero las podemos trabajar y las podemos hacer y podemos crecer. Una cosa que dice Joshua es que si en el trabajo te preguntan, ¿y tú sabes hacer tal cosa? Di que sí. Di que sí. Y te vas para la casa y a ver cómo aprendes ese tema. A ver quién te ayudará. Mejor dicho, pero di que sí. No dices, no, eso sí, de eso no sé. Y sí, hago eco a lo que dices, la flexibilidad. Flexibilidad, porque uno dice, no, pero tú eres, gloria a Dios, tú eres para eso, pero flexible, hermano. Flexible para hacer de todo. ¿Sí? Y el mejor problema para el cristiano es, bueno, digo, es un buen problema. No sé cuál don tengo porque hago todo. Ese es un buen problema. Y digo, pues, dos cosas. Tú no sabes, pero la gente sí sabe. Si yo voy a tu iglesia, me van a decir que tú eres tal cosa. Tú realmente no lo reconoces, no lo asimiles, ¿sí? Pero la gente sabe, tu familia sabe, tu esposa sabe, ¿sí? Y lo otro es que si no te halles en ninguno de estos 7, a lo mejor eres de dónde dar. Porque dónde dar es que uno dice, la plata. Sí, pues dónde dar si uno da plata, pero es que es dar todo, dar el evangelio, dar tiempo, dar, ¿sí? Y entonces, bueno, un puntico más en cuanto a los dones que no alcanzamos a mencionar, es que tu fuerza, punto fuerte es también tu punto débil. En lo que eres bueno, ahí es donde más vas a ser atacado. Y nadie va a entender esa lucha. Solamente otro que tenga el mismo don, que ha pasado por... Porque es lógico, el diablo está furioso. Porque tú eres creación de Dios, porque tú ya eres salvo y estás pues sirviendo. No, el diablo no sabe qué hacer. Entonces te va a atacar en el punto de tu don.
para que tú no ejerces tu don. Eso es algo muy importante, Pastor Félix, en el discipulado y en la consejería. Es si Dios permite ver dónde el diablo ha trancado a una persona en cuanto a su don. Doy un ejemplo, el don de misericordia. A veces voy a hablar por el lado de los hombres, que pues el hombre, quien es, mejor dicho, con ese corazón y con ese sentimiento y con esa capacidad de sentir y de identificar y compadecer, se vuelve todo un macho. Y se hace que no le importa nada, es todo brusco, es todo duro, es todo, sí, como el John Wayne. Algunos se acuerdan de John Wayne, el vaquero, ahí quien es todo, sí. Y los hombres quieren ser John Wayne, quieren ser ahí. Bueno, hoy en día ya está cambiando, ya los hombres se están volviendo afeminados y las mujeres están volviéndose más masculino. Hasta en el timbre de la voz, la mujer tiene un timbre de voz masculino. Es un timbre, como ella habla, trae un timbre. Es que esa es la palabra, ¿no? No sé otra palabra. Pero es para ser masculino. Y el hombre, en su manera de hablar, se está volviendo más afeminado. ¿Sí? Porque vemos el rechazo que la persona tiene a lo que Dios le ha hecho. Y está dejando ser hecho conforme al mundo. Hay una película muy simpática donde dos agentes de la FBI se disfrazan como mujeres de la farándula y entonces tienen que ser como protección a dos mujeres, pero los agentes de la FBI son hombres, pero disfrazados como mujeres por la misión que tienen. Y uno de estos agentes de la FBI es todo de corazón, de comprender, de entender, de escuchar, de identificarse, de llorar y todo. Y la mujer a quien están protegiendo dice, pero tú sí, yo no encuentro una amiga como tú. Y uno dice, ay, no, ¿cómo es el mundo ahí? ¿Sí? Y entonces, pero ese es un error. Hay varios puntos aquí. Es un error decir, no, entonces sentir lo que una persona está sintiendo, eso es ser mujer. No, ese es un error. Ese es un error. ¿Sí? La mujer sí puede tener una afinidad por los sentimientos, que sí, gloria a Dios. Es que el propósito de la mujer es civilizar al hombre. Estoy hablando muy en términos generales. El hombre es un animal, ¿sí? Es una bestia y necesita a la mujer para eso. Pero estoy tratando de meter aquí que no es, que yo, si yo tengo don de misericordia, entonces yo soy una mujer. No, lejos de eso. Sí, el mundo dice, los hombres no lloran porque no quieren que el muchachito sea como clasificado. Ajá. Bueno, muy buena esta lección, muy buena esta clase y muchas gracias, Pastor Juan Marcos. Y como siempre, los invitamos a la próxima clase y seguimos adelante con Romanos Explicado. Dios les bendiga.